Bien, les decía que si había alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Ninguna? No, ni una. Vale, entonces vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es, es el de un cilindro. Se llena con 2 litros de un gas a 23 grados Celsius. El gas puede expandirse a una presión constante hasta que su volumen llega a 2.5 litros. ¿Cuál será la nueva temperatura del gas? Entonces aquí lo que me están dando es, primero, mi volumen 1. Dice un cilindro se llena con 2 litros. Entonces tengo, primero que nada, mi volumen y mi temperatura 1. En este caso, mi volumen 1 es de 2 litros, mi temperatura 1 es de 23 grados Celsius, que como ya dijimos, debemos transformar a Kelvin. Por lo tanto, queda 200 más 273.15 y esto va a ser igual a 299.15 Kelvin, que sería ya convertida. Después me dice, el gas puede expandirse a una presión constante, es decir, mi presión 1 y mi presión 2 permanecen constantes hasta que su volumen llega a 2.5 litros, es decir, el volumen 2 va a ser de 2.5 litros. 2.5 litros, por lo tanto, aumento. Ahora me piden la temperatura del gas. ¿Cuál es la nueva temperatura del gas? Voy a pasar esto un poquito más para acá. Y voy a poner esto más acá. Y esto más acá. Y listo, ahora sí. Mi fórmula para este ejercicio, ¿cuál sería? Sabiendo que mi presión es constante. La de Gay-Lussac. Ok, la de Gaius, no, no es cierto. La presión es constante. Se parece, pero no es. ¿Dónde la presión es constante? La de Gay-Lussac, el volumen es constante. Pero en la de Charles, ahí es la presión constante, ¿sale? Entonces, vamos a ocupar la de Charles. ¿Qué me dice? Que la presión, perdón, el volumen 1 sobre presión 1 es igual al volumen 2 sobre la presión 2. Y de aquí debo despejar, no es cierto, perdón. Estaba bien, estaba bien. Aquí es volumen 1 sobre temperatura 1. Temperatura 1. Sí, porque si no, ¿de dónde voy a sacar la temperatura, verdad? Entonces ya, perdón. Era volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y ahora sí, de aquí yo voy a despejar a mi temperatura 2. Y queda despejada, vamos a seguir los mismos pasos que hicimos en los ejercicios anteriores. Esto que está dividiendo pasa multiplicando, la temperatura 2 pasa multiplicando el volumen 1, la temperatura 1 que está dividiendo pasa multiplicando el volumen 2. De ahí yo despejo mi temperatura 2 y mi volumen 1 es el que va a quedar dividiendo de este lado. Es decir, va a quedar como volumen 2 por temperatura 2. No, volumen 2 por temperatura 1. Dígame. Temperatura 1. ¿Ah? Entre volumen 1. Entre volumen 1, exactamente. Así sí. Muy bien. Entonces, así es como queda despejada mi ecuación para mi temperatura 2. De aquí, lo que voy a hacer es sustituir mis datos. Y me va a quedar
de la siguiente manera. Solo que me deje escribir esto. Mi volumen 2 es de 2.5 litros. Digo, mi temperatura 1 es de 299 Kelvin, 299.15 Kelvin. Y mi volumen 1 es de 2 litros. ¿Este ya se los había dado? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Lo habíamos hecho? Sí, ¿Sí, ya lo habíamos hecho? sí. ¿Y por qué no me dijeron? Bueno, este ya lo habíamos hecho, por lo tanto, ¿qué resultado les daba? $370.187. Ok, A mí me dio un resultado diferente. ok, a ver, veamos. 2.5 por 299.15 entre 2. 373.9375. Sí. Ese es el resultado. 93.75. Y serían Kelvin, ¿de acuerdo? Ay, ya. 373.93. Lo dejamos en 94 y serían Kelvin. Ok, de acuerdo. Entonces, aquí, perdón, 2.5, 740 entre 2, 370. 370.187 me salió a mí. ¿Cuánto? 370.187. Ah, caray. ¿Sí puso todos los decimales? Sí, claro. 23 más 273 es la temperatura, da 296. Ah, no. Ah, sí es cierto, aquí es 296, no 291. Sí, entonces da 370.187. Ok, así sí. Ah, Bien, ¿por qué no están atentos? Y entonces sí da 370.187, 187. lo dejamos en 19, Vale, ¿de acuerdo? Y así de es como acuerdo. se da Así este sí, resultado. cuadra. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna. Ok, vamos con el siguiente entonces. El siguiente, este de aquí. Bien. Ya copiaron lo que necesitan, ya lo tienen, ya lo resolvieron. ¿Sí? Puedo quitar todo esto. ¿Sí? De acuerdo, voy a proseguir. Y entonces, en este nuevo ejercicio me dice que la presión absoluta de una muestra de gas que estaba inicialmente a 300 Kelvin, eso quiere decir que su temperatura 1 es de 300 Kelvin. Vamos a ponerlo ya aquí directo porque ya nos dan la temperatura directamente. 300 Kelvin. Se duplica. ¿Qué se duplica? ¿Los grados Kelvin? Ok, no. Lo que se va a duplicar es la presión. Aquí me dice, la presión absoluta de una muestra de gas que estaba inicialmente a 300 Kelvin se duplica. ¿De qué está hablando desde el inicio? De la presión absoluta, ¿sale? Entonces, pero aquí no nos da la presión, solamente nos dice que se duplican. Cuando eso pasa, es que la presión es de una atmósfera.
es de una atmósfera, ¿sale? ¿Por qué? Porque así como la temperatura promedio, la temperatura ambiental es de entre 23 y 24 grados Celsius, la podemos tomar en este rango. La presión también la podemos tomar como una atmósfera, así, nada más, una atmósfera. Entonces, mi presión 1 es de una atmósfera. Si no les dicen de cuánto es su presión, ustedes la toman como una atmósfera, ¿de acuerdo? Porque aquí no nos están diciendo. Ahora bien, teniendo eso, me sigue diciendo, o más bien, me dice que se duplicó, por lo tanto, mi presión 2 ya no es de una atmósfera. ¿De cuánto es? De 2. De 2 atmósferas. Y me dice que el volumen permanece constante, por lo tanto no le hago caso al volumen en este ejercicio. Y me dice, ¿cuál es la nueva temperatura? Debo obtener a mi temperatura 2. Pero para ello, pues debo saber qué fórmula voy a utilizar. En este caso, voy a utilizar la fórmula de Gay-Lussac. Ahora sí, vamos a utilizar esta fórmula que me dice que mi presión 1 sobre mi temperatura 1 es igual a mi presión 2 sobre mi temperatura 2. En este caso yo voy a despejar a mi temperatura 2 y me queda como... ¿Dónde está? Así. Me queda como temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1 sobre la presión 1. ¿Sale? Es así como queda. Queda casi igual que el anterior, pero únicamente cambiamos por presión al volumen. Y ahora sí, mi presión 2 es de 2 atmósferas. Mi temperatura 1 es de 300 Kelvin. Y mi presión 1 es de 1 atmósfera. Por lo tanto, ¿cuál es mi temperatura 2? Está sencillísimo. 600. Exactamente. Es de 600 Kelvin. Kelvin. Así de sencillo. ¿Sale? Ahí lo único es identificar en la oración, en el ejercicio, los datos. En este caso, pues les decía que no nos dieron la presión, bueno, sí, la presión no nos la dieron, pero nosotros entendemos que la presión absoluta normal es de una atmósfera. Es por eso que lo tomamos como una atmósfera. También, por ejemplo, si en un ejercicio no nos dieran la temperatura, es porque está trabajando a temperatura ambiente y lo podemos tomar como 23 grados Celsius. Ya de ahí pues hacemos nuestras conversiones y listo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ninguna. ¿Estamos segurísimos? No, nena. Segurísimo. Ok. Luis Ángel, Juliet, Esdras. ¿Dudas, preguntas? No, ni una. ¿No? Cuando dice que es presión absoluta, entonces se refiere que es presión de una atmósfera. Presión absoluta, les había mencionado que es la ¿O suma. por qué? ¿O de dónde agarró el un atmósfera? Ok, nosotros, la presión normal del planeta, la presión promedio, es de una atmósfera. Es de ahí de donde lo tomo. Así Y como... porque no dice que la cantidad de la presión o algo así. Porque Exacto, dice que porque se duplica. exacto, no nos lo menciona. Sí. Solamente dice que está la presión absoluta de una muestra, pero no nos menciona qué presión. Y pues como estamos en la Tierra, únicamente inferimos que sería la presión de la Tierra, que es de una atmósfera. ¿Vale? General. Ya si nos dice condiciones, que está bajo el agua, que está en alguna otra parte, entonces ya tendríamos que saber cuál es la presión ahí. Pero mientras no nos dé esto, no nos dé ninguna otra condición, pues sabemos que es la presión normal, que es de una atmósfera. ¿Sale? Sí, gracias, maestra. No, ¿de qué? Ok, ¿alguna otra pregunta o duda? No. Ok. Bien, entonces, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya copiaron lo necesario? Sí.
De acuerdo. Vamos con el siguiente ejercicio. Y en el siguiente ejercicio vamos a utilizar la ley general de los gases. Porque si se dan cuenta, tanto la temperatura, el volumen y la presión están cambiando. Así que vamos a ocupar todo esto. De aquí nos dice 5 litros de un gas. Luego nos está dando nuestro primer volumen. Así que vamos a ver, vamos a ocupar este volumen. Ok, nuestro volumen 1 es de 5 litros, ¿cierto? 5 litros. Y dice que está a 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Dijimos que los convertimos a Kelvin, 273.15 es igual a 298.15. Si es correcto eso, si no, otra vez vamos a tener errores. Díganme, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Sí es 298.15? ¿Seguros? ¿No me estoy equivocando? Ustedes tienen, más bien, hablen ahora, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Sí es esa? Sí, sí, está bien. Confío en ustedes. Después nos dice, tienen una presión absoluta de 200 kilopascales. Les había mencionado que otra unidad de medida para la presión son los pascales. Y así como los gramos, pues los pascales también se pueden medir en kilos, kilopascales. Así que aquí nuestra presión 1 es de 200 kilopascales. 200 kilopascales. Listo. Después sigue diciendo, si la presión absoluta se reduce a 120 kilopascales, es decir, mi presión 2 va a ser de 120 kilopascales. Y la temperatura sube a 60 grados Celsius, aquí mi temperatura 2 ya no es la anterior, más 273.15, esto es igual a 6513, 333.15, ¿sí es correcto esto? Sí. ¿Sí? Ok. Vale, entonces ya tengo mi temperatura 2, mi presión 2. Y me pregunta, ¿cuál es el volumen final? Es decir, ¿cuál es mi volumen 2? Ok. De aquí yo debo utilizar mis fórmulas. Y para ello voy a utilizar la fórmula de la Ley General de los Gases, que dijimos que es la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 por la presión 2, perdón, igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Pero de aquí yo debo despejar a mi volumen 2. Y despejado quedaría temperatura, a ver, ¿qué dije? El volumen 2, ok. Temperatura 2 por presión 1 por volumen 1 sobre mi temperatura 1, o bueno, sobre mi presión 2 por mi temperatura 1. Eso quedaría así. Presión 2 por temperatura 1. ¿Sale? Así quedaría despejado. Y ahora sí, vamos a sustituir nuestros valores. Tenemos que nuestra temperatura 2 es de 333.15 Kelvin. Esto multiplicado por mi presión 1, que es de, ¿dónde está? 200 kilopascales. 200 kilopascales por mi volumen 1, que es de 5 litros. Todo esto sobre mi presión 2, que son 120 kilopascales,
por mi temperatura 1, que es de 298.15 Kelvin. Sale de aquí. Tenemos que los Kelvin se van con los Kelvin, pero también tenemos que los kilopascales se van con los kilopascales y nos quedan los litros. ¿Por qué? Porque además estamos hallando el valor del volumen. Ahora bien, ¿cuánto les da ese volumen? 827.738. Ok, ¿a quién más le da ese resultado? A mí. Ok. Entonces. 11.566. No, en realidad, ¿saben cuánto les da? Les da 9.3115. ¿Sí es lo que me dijeron? No. Yo sí lo tengo así. Ok. Bueno, les debería dar... 9.311588.127. Exacto, les debería dar esa cantidad. 9.31158. ¿Les da eso o no les da eso? ¿No? ¿No les da eso? Ok. Recuerden, primero tienen que multiplicarlo de arriba. Ese resultado tienen que dividirlo, pero entre lo que ya multiplicaron abajo, es decir, entre el resultado de la multiplicación de abajo. O, como les había dicho la vez anterior, o hace los ejercicios anteriores, van a abrir paréntesis, ponen 333.15 por 200 por 5, cierran el paréntesis, ponen la tecla de entre de la operación de división, abren paréntesis y colocan 120 por 298.15, cierran paréntesis y dan clic en igual. Y ahora sí, ¿cuánto les da? ¿Ya les da el resultado o les sigue dando otra cosa? Sí, ya me dio. Okay. Recuerden, les debe dar 9.31, 158. Vamos a dejarlo en 16. 31, 16 y son litros. ¿Sí les da eso o no les da eso? Sí. ¿Sí ya les dio? Sí, correcto. Ok. ¿Sí, Lalo? ¿No? ¿Siguen sin darle? No, no me dio. Y si lo hace por separado, es decir, primero multiplica lo de arriba, escribe el resultado, y luego multiplica lo de abajo, escribe el resultado, y después divide ambos resultados. Y puede que así ya le salga. Bueno, más bien, le tendría que salir. De acuerdo. Juliet, Luis Ángel. Todo bien. ¿Todo bien? De acuerdo. No, ninguna. Ok, bien. Entonces, hasta aquí terminaríamos con la materia de física. ¿Sale? Esto sería todo de la materia de